Nos acompaña Ángel Lilian. Hola, Ángel. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenida. Y nos va a hablar de la organización. De la Organización de las Naciones Unidas, pero además esto es que es muy buena época para hablar de muchas cosas, porque además Sí, claro. es época de premios Nobel. Hoy despertando lo platicaremos en otro momento, de esta noticia de que le dan el Nobel de Literatura a Bob Dylan, que ya se desató la polémica, porque pues, finalmente que sí, bueno, un gran literato y que sus obras las conoce todo el mundo, es cierto, pero pues hay gente que dice, no, pero pues tendría que ser los que hacen libros, bueno, pero ahí está. Oye, es un poeta. Es un poeta y la verdad es de que Por supuesto. mientras hablemos de paz y hablemos de acuerdos, yo creo que es lo importante. Pero respondamos a la pregunta de Paola. ¿Cuándo se fundó? La pregunta de Paola, respondámosla, es el 24 de octubre de 1945. Así Justo es. después de la Segunda Guerra Mundial, Tal ¿no? cual, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, después de la primera también ya se había fundado la llamada Liga de Naciones por iniciativa de Woodrow Wilson, Sí. pero pues ya ver, no sirvió de mucho tampoco la Liga de Naciones, porque recordemos la Primera Guerra era supuestamente la guerra para que terminaran todas las guerras, nunca iba a haber otra igual, y de repente pues un poquito después surge la Segunda Guerra, y las Naciones Unidas pues tiene ya, se forma en el 45 también con 51 estados en ese momento, ahorita son 193, de esos 51 estados México fue de los primeros, de los fundadores de Es la, pionero de las México en Naciones la Unidas. Organización de las Naciones Es pionero y muy activo además. Y ha Ah, ocupado sí. posiciones importantísimas, Sí, ¿cómo no? Lilian. ¿Cómo A no? ver. ¿Cómo no? Pues en 2 ocasiones ha ocupado él En 4 ocasiones ha sido parte del Consejo de Seguridad. y presidente. Y presidente, pues por lo menos en 2. En 2, sí. Y lo que pasa es que además ahí el Consejo de Seguridad, vamos a platicar a la gente cómo funciona. Hay países que son miembros permanentes, que en ese momento era la Unión Soviética, era Estados Unidos, me parece que era la China, era Taiwán, porque no se reconocía la China popular, Sí. y Gran Bretaña, por supuesto. Y luego hay países que entran y salen, es decir... Que son más subsecuentes, ¿no? Pues van cambiando, se van nominando y van siendo parte del... Y cada mes cambia el presidente del Consejo de Seguridad, y es de destacar la participación en 2002 Sí. de Adolfo Aguilar Sincer, que era cuando supuesto. estaba ahí, que le tocó además la invasión de Estados Unidos a Irak. Sí. Y ahí Ok. pues él dijo, o sea, se opuso. Oye, gracias a eso, Rotundamente. los mexicanos podemos caminar en Medio Oriente con un pasaporte nacional sin ningún Sin problema. ningún problema, claro. Exactamente. Pero no nada más hemos sido parte del, bueno, ahí estamos viendo pues imágenes de las Naciones Unidas, ahora hay 193 Estados miembros y bueno, la Agencia de Naciones Unidas tiene una gran cantidad de divisiones o agencias que se ocupan de temas cruciales en todo el mundo, ¿no? Está la UNESCO, que es la que se ocupa de la educación, está la UNICEF, que es la que se ocupa de los derechos de la infancia, hay cuestiones de derechos humanos, está el ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados, que de hecho adquiere importancia porque Antonio Guterres, el actual, bueno, pues todavía no es secretario, digamos que ya El Ya que fue está nombrado, designado, ¿no? digamos, ¿no? ya lo nombraron, pero todavía no toma funciones. Ahorita está todavía el señor Ban Ki-moon, pero pues Antonio Guterres, portugués, tiene como varias cuestiones interesantes que ver. Durante 10 años fue miembro fue cabeza del ACNUR, de esta agencia de los refugiados, porque además vamos viendo que el mundo va cambiando. Entonces, esta Claro. cuestión de los refugiados es ahorita con todas las crisis de migrantes que hay en todo el mundo, pues es una cosa muy pues muy relevante, ¿no? Sí, claro. Que lo hayan escogido a él, que además es el primero en tener, ahí estamos viendo a Ernesto Che Guevara hablando Mira, frente a las en el pleno. en el pleno de las Naciones Unidas. Grandes hombres han estado ahí, ¿no? Y han Exactamente. pronunciado discursos memorables que han cambiado al mundo. Exacto. Sí. Y bueno, esa es la sede ahí en Nueva York, que bueno, te decía, Antonio Guterres es la primer secretario general que viene de haber ocupado un puesto muy importante en su país. En su país, es decir, él fue primer ministro, ¿no? Antes, bueno, pues la gente que sí eran diplomáticos de carrera, pero no de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues se espera que a lo mejor con este nombramiento él sabe un poco más cómo funcionan los gobiernos de los países, porque sí bien es cierto que es muy difícil que los países no firmen cuestiones de la ONU si hablas de
voy a respetar todos los derechos humanos, ningún Exacto. país abiertamente va a decir no. Era algo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que México ha firmado prácticamente todo, pero ¿quién se hace responsable de que en verdad se cumplan todo lo que se firme y todo lo que se acuerda? Excelente pregunta. Pues la verdad es que todos los Sí, a países ver, que- cuéntanos, Ángel. Que los países tienen que ser responsables de lo que firman. ¿Pero ¿no? quién lo Por ejemplo, regula? No hay nadie que no lo hay regule una y que diga si regulación. está La cumplido. ONU, bueno, sí tiene una división que son los cascos azules, pero son más bien cuestiones que los mandan, por ejemplo, a proteger convoyes de alimentos, a mantener la paz, pero no es una policía mundial, porque además pues estaría un poco complicado. De hecho, además luego tienen ciertos problemas porque la ONU se mantiene de las cuotas de sus Estados miembros y muchos países, pues a la hora de esas cuotas, pues las tienen que aprobar los congresos o demás y muchos dicen, no, pues sabes qué, mejor los uso para otra cosa o no los dan. Entonces, pues es complicado. O sea, es un organismo que hace recomendaciones, que hace labores activas, por ejemplo, volviendo a hablar de los refugiados, maneja albergues o les dice a la gente aquí mismo en la frontera sur del país, cuando vienen de Centroamérica, oye, tú tienes derecho a pedir asilo, los asesoran, pero no funcionan como una policía, o sea, no pueden obligar. Claro. ¿Y a dónde los está su países. sede? Cuéntanos. En Nueva ¿Dónde? York. En Nueva York. Nueva York. Y ahí La hay famosa embajadores de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas Sí. en este edificio, un edificio gigantesco. Sí. Y 2 mexicanos han sido presidentes, decías, del Consejo de Seguridad. Bueno, que yo recuerde al Porfirio famoso Muñoz Ledo. Muñoz Ledo, tiene razón. Y Adolfo Aguilar Aguilar Sincer. Sincer. Y bueno, ya platicamos de la destacada participación de Adolfo Aguilar Sincer. México ha hecho muchas cosas. En el 75 aquí fuimos la sede del Año Internacional de la Mujer, de esa conferencia donde pues se firmaron también varios acuerdos sobre los objetivos que se iban a cumplir para ello. Y la paz, Ángel. Cuestiones de la derechos paz, humanos. Liliana. Sí, sobre todo la paz. Muchísimas gracias, Ángel.